Bueno, espero que estén bien. Yo estoy aquí como cada 15 días leyendo y comentando la columna de esta semana. Recuerden que pueden leerla en la revista Forbes y en El Colombiano. La columna de esta semana se llama Los verdaderos dueños de las universidades públicas. Yo he pasado toda mi vida adulta en universidades. He hecho todo lo que uno puede hacer en ellas. He estudiado, investigado y enseñado. También he desempeñado labores administrativas. Lo he hecho en América Latina, Europa, Estados Unidos y el Medio Oriente, en universidades públicas y privadas, pequeñas y grandes. Y a pesar de la gran heterogeneidad de estas experiencias, en todas y cada una de ellas, mis compañeros siempre han dicho que la universidad es su segundo hogar. Esta visión de la universidad como el lugar donde se vive me parece completamente entendible. Desde el punto de vista experiencial, las universidades son organizaciones como pocas. El gran número de horas que uno pasa en la universidad, la amplia fluidez de las interacciones que allí se tienen y el diverso tipo de actividades que uno realiza en ellas es solo equiparable a la experiencia de estar en la casa de uno. Sin embargo, aunque entendible, estoy convencido de que esta visión de la universidad como la casa de uno, junto al extraordinario sentido de pertenencia que conlleva, es equivocada y perjudicial. Las universidades no solo no son la casa, sino que tampoco le pertenecen a sus estudiantes, profesores o egresados. Para empezar, las universidades privadas, aunque frecuentemente reguladas, es claro que le pertenecen a sus accionistas. En ellas se hace fundamentalmente lo que ellos desean. Los estudiantes y empleados de estas universidades no tienen una influencia mucho mayor en el manejo de ellas de la que tienen los usuarios y trabajadores en cualquier otra firma en otro sector de la economía. Por el contrario, en las universidades públicas, los estudiantes y empleados sí tienen una influencia extraordinaria. Esto a pesar de que los verdaderos dueños de las universidades públicas somos todos nosotros, la sociedad entera. Y esto no sería un problema si los intereses de los estudiantes y empleados de las universidades públicas fueran idénticos a los de toda la sociedad. Sin embargo, este no suele ser el caso. La forma más sencilla de pensarlo es la siguiente. Financiar universidades públicas le puede servir a una sociedad por tres grandes razones. Primero, que promueven el progreso tecnológico por medio de la investigación. Segundo, aumentan la productividad de la fuerza de trabajo a través de la construcción agregada de nuevo capital humano. Y sobre todo, y este es el tercer punto, ofrecen oportunidades de movilidad social gracias a que permiten a personas de bajos ingresos acceder a educación. Por supuesto que existen otras cosas que las universidades pueden ofrecer y estas pueden ser prioridades en ciertos contextos. Por ejemplo, las universidades públicas pueden ser un instrumento de cohesión social, donde los ricos y pobres se encuentran. También puede ser un mecanismo de oferta de entretenimiento y recreación, o una herramienta de consolidación de valores nacionales. Sin embargo, para estos otros objetivos existen otro tipo de inversiones que son quizá más efectivas. Por ejemplo, la construcción de parques y centros deportivos o la ampliación de la oferta cultural. Además, es difícil pensar estos últimos como prioridades en el mundo en desarrollo, donde las sociedades buscan con urgencia generar crecimiento económico y sacar a millones de la pobreza, es decir, lograr los elementos 2 y 3 de los que hablaba, ¿no? Aumentar la productividad y generar movilidad social. Así, la sociedad, al menos en nuestro contexto, en el contexto latinoamericano, ve a las universidades públicas como las avenidas que permiten, con la menor cantidad de recursos, llevar educación de la mejor calidad al mayor número de personas. Con esto, la sociedad espera hacerse más próspera, ofreciendo más oportunidades a aquellos que más lo necesitan. No obstante, esto no parece ser equivalente a la visión de los estudiantes y empleados de aquellas universidades. Los esfuerzos recurrentes de los movimientos estudiantiles y los sindicatos profesorales por interrumpir las clases para promover servicios extraeducativos, limitar la ampliación de cupos, reducir la carga de enseñanza y aumentar los salarios muestran que estos grupos priorizan la protección de sus intereses sobre objetivos más generales de eficiencia o de acceso a grupos aún fuera de la universidad. Y no quisiera entrar a reflexionar si esto es cuestionable moralmente. Simplemente quiero señalar que los objetivos de los grupos de interés dentro de las universidades públicas están menos alineados a los de la sociedad
de lo que suele pensarse. Entonces, quizá la analogía correcta no sea pensar en la universidad como una casa, sino como un bus. Los buses no le pertenecen ni al conductor ni a los pasajeros. Por supuesto que el dueño de la empresa de buses debe considerar los intereses del conductor y los pasajeros, incluyendo su seguridad y su comodidad. Sin embargo, nadie diría que la ruta del bus debe ser definida a cada instante por las personas que están dentro del bus. Si el conductor se tratara, la ruta sería la más corta y cómoda para conducir, mientras que los pasajeros querrían la ruta que más los acerque a su destino. En cambio, si el Estado es el dueño de la empresa de buses y quiere hacer lo que más le conviene a la sociedad, diseñará la ruta como parte de una estrategia amplia que le permita a la comunidad desplazarse apropiadamente. Esto incluye pensar no solo en aquellos que ya están dentro del bus, sino también aquellos que van a subirse al bus en el futuro. Esta reflexión es esencial a la hora de pensar los mecanismos específicos de gobernanza en las universidades públicas. Por supuesto que sus rectores deben ser legítimos a los ojos de los miembros de la universidad. Sin embargo, esto no es equivalente a decir que deben ser elegidos por los estudiantes, profesores y egresados. Son los intereses de la sociedad entera los que deben ser representados allí, y eso debe plasmarse en los mecanismos de elección de los rectores y en las herramientas que les ofrecen para administrar las universidades. Las universidades públicas no deben ser el segundo hogar para la comodidad de unos, sino el vehículo de progreso para el bienestar de muchos. Esa es la columna. Hay básicamente tres cosas que quiero mencionar al respecto. La primera tiene que ver, y es un poco una aclaración y una reflexión alrededor de, porque no hablo mucho de las universidades privadas, y lo poco que digo es un poco ligero, y tiene que ver simplemente con que no quería desviarme, es decir, es una columna de prensa, yo esto siempre lo digo, las columnas de prensa son argumentos muy, muy puntuales. La mejor forma de escribir una mala columna de prensa es querer decir muchas cosas. Y me interesa realmente reflexionar alrededor de la universidad pública y de la gobernanza de las universidades públicas. Es en parte inspirado por, digamos, los retos y conflictos que actualmente enfrenta la Universidad Nacional y otras universidades públicas en Colombia alrededor de la elección de sus dirigentes. Pero entonces lo primero que tengo que decir de las universidades privadas es que, bueno, yo me digo ahí, digamos, algo un poco como rápido en la discusión, digo, bueno, las universidades privadas son como empresas y hay unos dueños, hablo con unos accionistas y ellos son los que toman las decisiones. Hay que decir que en buena parte del mundo las universidades no suelen ser exactamente negocios, suelen ser organizaciones sin ánimo de lucro. Algunas son cooperativas, algunas tienen figuras, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, Stanford tiene lo que tiene la universidad es como un trust grande, una herencia grande, y hay un patrimonio y hay unos trustees, ¿no? Hay una gente que representa, digamos, los intereses del manejo de esos dineros, ¿sí? Entonces no son realmente, digamos, para ser precisos, en realidad muchas universidades privadas no tienen accionistas como tal. Tienen unos representantes del patrimonio, que por cierto, con frecuencia, a diferencia de pensar en accionistas de empresas que usan como maximizar beneficios, en estos casos con frecuencia ese no es el objetivo, es otro objetivo, pero digamos el punto esencial es estos representantes del patrimonio son los que toman como las decisiones, ¿sí? Y tienen como un interés guiado en sus estatutos. Son de carácter privado fundamentalmente. Ahora bien, es como en principio hay unas capas mucho más profundas de la discusión, incluso en las universidades privadas, que no son muy relevantes. Y de hecho, en el contexto del movimiento a favor de la causa palestina y en contra de la guerra en Israel y Palestina, están siendo como particularmente ilustrativos, ¿no? Como este mismo tipo de tensiones que yo describo de estudiantes que quieren definir las decisiones y el manejo de la universidad se están viendo en universidades privadas, ¿no? Entonces, en todas las universidades privadas grandes de Estados Unidos hay campamentos a favor de Palestina que, entre otras cosas, buscan en la desinversión de las universidades en empresas que apoyen, digamos, el Estado de Israel. Entonces eso encaja exactamente en la conversación grande que estoy teniendo, ¿no? Entonces, digamos, como que no hablen las universidades privadas, no quiere decir que
esta reflexión sea irrelevante, pero ciertamente es menos importante que en el contexto de las universidades públicas, ¿no? Al menos en las universidades públicas, la reflexión de intereses que pueden ser contrapuestos entre los dueños y los estudiantes es muy clara en el sentido en que es, digamos, es toda la sociedad la que representan los dueños de las universidades públicas, ¿no? Entonces, de nuevo, eso es un poco una aclaración, un poco una reflexión de que hay más cosas que pensar cuando uno piensa en las universidades privadas y yo simplemente no las abordo en este caso. La segunda cosa que quería mencionar tiene que ver con la metáfora del bus y, y con lo que hay un poco más en el fondo, conceptualmente. Esta metáfora que, por cierto, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a un buen amigo mío, un buen amigo mío, que también es autor mío, José Julián, hablando un día en una de nuestras reuniones, pues hablando carreta, contándole mis ideas y cosas. Él me dijo, como no, sabe que lo que seguramente, posiblemente la mejor forma de pensar es la analogía correcta, no es la de la casa, sino pronto un bus, ¿sí? Y eso me inspiró pues como a, a reflexionar sobre eso. Y creo que en efecto es una gran metáfora porque ilustra como muy claramente el rol colectivo. Es decir, cuando uno está en un bus, hay un elemento colectivo ahí, uno está con más gente, ¿cierto? Y hay unos intereses comunes entre la gente que está en el bus, pero no son idénticos y en algunos casos pueden ser contrarios, ¿no? De nuevo, el que maneja el bus quiere llegar lo más rápido que pueda a la casa, hacer su trabajo lo más posible, y eso no es necesariamente lo mismo de la gente que está montada en el bus, ni de los del dueño del bus, ¿sí? Y la familiaridad de todos con el bus y con cómo se toman las decisiones de qué pasa en el bus le ayuda a uno a reflexionar que no en todos los espacios de interacción social es necesario que haya igualdad política, ¿sí? En el sentido que haya igualdad en la toma de decisiones colectivas, ¿sí? Entonces, nadie piensa como cada persona en el bus debe tener el mismo derecho a decir hacia dónde va el bus. Y eso creo que todos lo podemos como entender y aceptar. Sin embargo, en muchos contextos como el de las universidades, lo que se piensa es que los usuarios del bus, del espacio, sí deben decir hacia dónde se va la cosa y la voz de cada uno es igual de importante como en la forma en la que pensamos la sociedad completa, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la democracia, pensamos fundamentalmente en un sistema de igualdad política, donde la voz de cada persona es igualmente importante y eso entonces sugiere que la forma de tomar decisiones colectivas en una sociedad es entonces un sistema electoral de mayorías y entonces la expectativa de que esa igualdad política aplique en todos lugares le hace a uno pensar entonces es inevitable que haya elecciones en cada espacio, pero eso no solo no es práctico, sino que quizá no es favorable. Yo lo que quiero invitarlos es a pensar como toda la serie de espacios de interacción donde no hay igualdad política y no hay democracia, y quizá uno quiera que siga siendo así. Entonces, por ejemplo, en la familia, digamos, una familia convencional, digamos, y aquí no voy a meter a reflexionar respecto a qué es realmente una familia convencional, lo que sea, pero piensen en una organización de personas conectadas genealógicamente, genéticamente. Suele haber jerarquías y eso es bueno o malo, pues no lo sé, pero al menos en ciertos contextos es lo apropiado, ¿no? Uno no quiere que un niño de 5 años esté diciendo que hace un hogar, ¿sí? Eso no quiere decir que cualquier cosa sea permitida y que si los papás quieren matar al niño o quieren quitarle un brazo, eso sea aceptable, ¿sí? Seguramente el niño no quiere eso y hay muchas razones para pensar que eso no sea bueno para el niño, para el hogar, en fin, ¿sí? Pero de nuevo, digo, nadie pensaría que un sistema completamente democrático de igualdad política es el que uno debe implementar en, en una familia o en una empresa, ¿no? Que uno crea una empresa y entonces que cada trabajador tenga la misma importancia en la voz y en el voto de lo que se decida en la empresa. O en un equipo de fútbol, ¿sí? Bueno, vos. Entonces, digamos, lo que
la metáfora del bus ayuda como a destruir un poco esa idea, como la idea de que la democracia simplemente es una forma de tomar decisiones colectivas que tiene que existir en cada espacio en el que hayan más de dos personas y hayan decisiones colectivas. No necesariamente, ¿sí? Donde sí uno necesita que haya democracia, y eso no solo quiere decir elecciones. Por cierto, yo hablo extensamente sobre esto y como una de mis grandes campañas es como tratar de evitar las versiones como más bastardas de la democracia, donde gente se obsesiona con el proceso electoral y pues rechaza y menosprecia el papel de la estructura institucional republicana, donde la división de poderes es importante, en fin, ¿sí? Es otro tema y, digamos, si les interesa eso, vean más de los videos en mi canal. Pero el punto es, claro, uno quiere igualdad política generalizada en toda la sociedad. Pero creo que todos estamos de acuerdo y estaríamos cómodos con que existan espacios donde esa igualdad se rompa para que se logren otros objetivos específicos de interacción, ¿sí? Y yo creo que es específicamente el caso en contextos educativos. Si yo le pregunto a mis estudiantes qué quieren hacer, y esto de hecho es una cosa, es un reto regular de los procesos pedagógicos, incluso los estudiantes más motivados suelen tener incentivos para querer esforzarse lo menos posible, ¿sí? Entonces, el esquema de incentivos de cómo evalúo yo a mis estudiantes, qué les pido que aprendan, qué les pido que hagan, no es realmente el mismo al que ellos llegarían autónomamente en un proceso de elección, digamos, como electoral, de votación, por muchas razones. Un elemento es esto a lo que hacía referencia, el tipo de incentivos, y otro es un elemento de conocimiento, ¿sí? Y estos son las dos cosas esenciales en la educación, ¿no? Es las universidades, los colegios, la estructura como tradicional de enseñanza. Suele haber personas que saben más de un tema, que tratan de facilitar el aprendizaje, otras personas que saben menos de eso. Y en ese caso son los profesores y los alumnos. Entonces, los intereses de estas personas y el conocimiento de estas personas no son equivalentes y no están necesariamente alineados. Entonces, de hecho, ya hay un espacio específico en el que no debería reconocer que los intereses de los miembros de la comunidad no están alineados entre ellos y entre aquellos que la sociedad tiene para esos espacios de interacción en la educación, ¿sí? Entonces, de nuevo, si uno piensa en un colegio, uno no quiere que en el colegio se haga lo que digan los estudiantes, uno lo que quiere es que en el colegio se le enseñe a los muchachos y que se aprenda lo más que se pueda. Y eso no quiere decir que no sea eso, que no haya una democracia en el colegio en el sentido, es decir, estrictamente sí quiere decir eso. Lo que quiero decir es que eso no riñe con que haya, con que eso haga parte de una sociedad democrática, ¿sí? Entonces, de nuevo, este segundo punto es acerca de evitar el fetiche de replicar los principios o las prácticas democráticas que aceptamos para toda la sociedad a cada uno de los espacios dentro de la sociedad. Entonces, no tiene ningún sentido. En ciertos espacios sí, digamos, si uno va a tomar una decisión en un edificio o cosas por el estilo, digamos, como que hay ciertos contextos de interacción que se parecen a la sociedad en general, pero no todos. Ese es como el punto. Y ya. Y el tercer elemento que quería mencionar tiene que ver con cómo pensar la universidad y sus otras funciones. Y esto también es algo que yo trato de dejar un poco de lado en la discusión como para no desviar la atención del lector. Pero claro, las universidades no solo están diseñadas para que la gente aprenda y se gradúe y consiga un trabajo. Las universidades son una institución amplia que juega muchos roles y tiene muchas funcionalidades en las sociedades modernas, ¿sí? Yo menciono algunas de las cosas ahí. Las universidades públicas pueden jugar un rol de cohesión social. Es también un espacio donde la gente puede divertirse. Es también un espacio para pensar la sociedad ampliamente. Sin embargo, y este es el gran reto de las universidades, es cómo evitar que se vuelvan en sustitutos de los espacios de activismo político. Y es algo que yo nunca, pues con lo que siempre he tenido algo de conflicto. Yo estudié en la Universidad de Antioquia, yo hice mi pregrado en la Universidad de Antioquia y
Y en la Universidad de Antioquia, cuando yo era estudiante, recuerdo que, bueno, me tocó un periodo largo de paros por cosas que no tenían mucho que ver ni siquiera con la universidad, ni siquiera con el sistema como educativo de Colombia. Y pues eran producto del movimiento estudiantil. Tenía unos objetivos, ¿no? Y tenía toda una agenda política. Y el argumento que solían describir, y esto era ampliamente aceptado por la comunidad de estudiantes, para ser honestos, aunque no todo el mundo participara, digamos, del movimiento, pero hablaba de los principios de que la universidad tenía que ser un actor político, eran ampliamente aceptados, y el argumento era como, yo recuerdo, antes les decía uno como, es que los humanos somos animales políticos. Entonces como que era una forma de describir como la inevitabilidad como biológica y como evolutiva de que había que llevar la política a todos los lugares. Y yo nunca le vi sentido, ¿no? Yo pensaba como pues también los humanos somos animales sexuales y uno anda violando a la gente por ahí. Sí, como que, sí, como siempre pareció como un argumento, sí, como evolucionista medio pendejo. En fin. em, y Pero, es decir, como que el argumento, en el fondo es algo más profundo, ¿no? Es una reflexión alrededor de la responsabilidad de espacios donde se generan ideas pues, con las decisiones y el futuro de las sociedades. Em, y yo lo que siento, y en este momento mi visión es que es un poquito más práctica, la que era en ese momento, es que posiblemente la universidad tiene espacio para esos otros objetivos, ¿no? Que no tienen que ver con educar a la gente lo mejor posible, de la forma más eficiente, sino que puede ofrecer más cosas. Sin embargo, creo que hay como dos elementos que uno debería considerar, y esto desde el punto de vista de las preferencias de la sociedad, que no, yo siento que no es posible no pensar en las universidades como herramientas para que hagan lo que la sociedad quiere que ellas hagan, ¿cierto? Y entonces, como que el primer elemento para pensar al respecto es cuáles son las prioridades, ¿no? O sea, qué tan importantes son esos otros objetivos de las universidades versus su objetivo fundacional de ofrecer la mejor educación posible a la gente que más la necesita, ¿sí? Entonces, claro, digamos que uno puede contribuir un poco a que se logren objetivos más grandes cerrando una universidad. Entonces, que se acabe la guerra en el Medio Oriente. Eso puede ser importante en un contexto donde educar a mucha gente que necesita educación no sea una prioridad, ¿no? Eso en un país desarrollado donde no pasa nada si por meses o años personas pobres no pueden educarse. Es posiblemente esa prioridad en todos los contextos, pero digamos, es una reflexión moral, como que hay dos tipos de objetivos, uno es educar a la población de uno y otro es lograr otros objetivos. Yo creo que en general, en contextos de países en desarrollo, es difícil pensar que uno pueda justificar que hay cosas más importantes en las prioridades de las universidades que educar la mayor cantidad de gente de la mejor forma posible con los recursos que se tienen. Me cuesta mucho pensar en estas otras cosas superiores que sean moralmente como más importantes que hacer eso. ¿Sí? De nuevo, en contextos de países en desarrollo como Colombia, como México, como Brasil. Pero bueno, quizá existan algunos contextos. ¿Sí? El segundo elemento que siento que es importante mencionar alrededor como de estas otras funcionalidades de la universidad es la reflexión alrededor del hecho de que existen otros mecanismos para lograr muchas de esas otras funciones. Entonces, el activismo político, por ejemplo, no solo se puede hacer en la universidad. De hecho, existen toda una serie de espacios donde se hacen más efectivamente. Por ejemplo, los partidos políticos son espacios específicos creados alrededor de los cuales hay toda una institucionalidad y hay recursos y hay reglas y hay incentivos para que se haga activismo político, para que se logren los cambios que se quieren a nivel social, ¿sí? Entonces, esos son los espacios que la sociedad debería usar para eso, ¿no? Tal como, por ejemplo, hay espacios para la reflexión religiosa. En la universidad uno también podría hacer eso, pero yo creo que en general la mayoría de nosotros estaría de acuerdo con que las universidades no deberían volver a ser
como en el medioevo, fundamentalmente espacios puramente de reflexión o donde hay actividad intensa de reflexión teológica, ¿sí? O que uno debería hacer un paro por razones religiosas, como por discusiones religiosas. No, esas discusiones son muy importantes, pero toda la dinámica activista alrededor de la cuestión religiosa debe tener lugar fundamentalmente en los espacios para eso, que en las democracias liberales modernas de toda la región existen, ¿no? Hay iglesias y templos y espacios para que esas discusiones y ese tipo de activismo se haga. Y no creo que sea bueno entonces, de nuevo, confrontar el gran objetivo de ofrecer educación por lograr estos otros objetivos para los cuales existen espacios. Y lo mismo creo que pasa entonces con el activismo político. Yo creo que entonces en las universidades sí deben ofrecerse espacios para que se piensen los problemas de la sociedad, los problemas políticos. Eso es parte de la formación de las personas, que no solo debe ser una formación técnica, específicamente en los campos de conocimiento que la gente esté inscrita en sus programas, sino que uno también quiere que las universidades ofrezcan educación en términos de valores cívicos y demás. Entonces, toda la reflexión intelectual está perfectamente bienvenida, siento yo, en las universidades. Lo que es problemático es cuando se hace activismo, específicamente cuando eso interfiere con el proceso de enseñanza y de reflexión intelectual. Y ese es justamente, creo que el quid del asunto, ¿no? Y es el que parece como costarle mucho a la gente aceptar. Esas son las tres grandes cosas que quería decir. Espero que hayan disfrutado esta columna. Recientemente he estado muy interesado en temas de educación, posiblemente hable más al respecto, muchas más ideas. Como parte de la mitad de las cosas que dije hoy fue, no hablé de todas estas otras cosas que son interesantes. No es solo un tema como muy dinámico en Latinoamérica y en Colombia, sino que en el mundo entero, en Estados Unidos en particular, es algo que está siendo particularmente relevante por estos días. Entonces, creo que en parte eso es lo que me ha motivado a pensar tanto en el asunto. Pero en fin, cuéntenme qué piensan al respecto, déjenme sus comentarios, pues mándenle esta columna a alguien que crea que esto le parece interesante. Creo que es una discusión que tenemos que tener más seriamente en nuestra sociedad, no tenemos que hablar más de esto, aunque que realmente lo que las universidades representan para nosotros como sociedad y cómo se están usando los recursos en ellas. Entonces, les agradezco y nos vemos en 15 días hablando de la siguiente columna.